Muchas gracias por esa maravillosa introducción. Bueno, voy a empezar, como no podía ser de otra manera, con una serie de agradecimientos. El primero, lógicamente, a Joaquín Casado, antes y siempre maestro y ahora amigo, que siempre está dispuesto a colaborar en este tipo de iniciativas y conmigo al menos desde siempre. Quiero también tener un agradecimiento especial al prologuista, a la persona que ha hecho el prólogo, a Francisco Hidalgo Gómez, que como ya he hecho alusión a Óscar antes, es un valeno afincado en Cataluña, defensor acérrimo de la cultura andaluza y el flamenco por todo el mundo, que sin dudarlo, con una sola llamada por teléfono, aceptó aportar su enorme y valioso grano de arena a este proyecto. Al Ayuntamiento, en las personas del alcalde, José María Estepa, por su patrocinio y por tener la gentileza de acompañarnos hoy, sabiendo, como sabemos, que tenía una agenda apretada, y se lo agradecemos mucho. Y a Toñi Palacios, que apenas Óscar le propuso la posibilidad de patrocinar el libro, o aceptó sin condiciones. Y también a Jesús Luján, por sumarse también a este patrocinio y contribuir constantemente al desarrollo de la cultura y la difusión de la historia de este pueblo. Por supuesto a Óscar Morales, por su entusiasmo y por imprimir a este proyecto una velocidad de crucero y una ilusión que ha logrado arrollar en no pocas ocasiones a la que tenía el propio autor. A Ricardo Ledesma, porque se ha preocupado de que hoy esté todo funcionando de maravilla. Y por supuesto a mi familia, por la paciencia con que han aguantado la gestación de este proyecto, al que también han aportado algunas sugerencias, mis padres, a mi mujer, a mi hijo, a mi hermana y a otros familiares como mis primos, que también de vez en cuando los he molestado. Quisiera explicar también algo de lo que ya se ha hablado en varias ocasiones, que es la galería de fotos. Es una aportación, yo creo que es importante, porque quizás por defecto profesional, pues la gente quiere contrastar, quiere saber que es verdad lo que se está contando en este libro. Se hablan de cosas que, como ha dicho Joaquín o como ha dicho Óscar, ya no existen o prácticamente están desaparecidas. Y la mejor manera de que quien pudiera dudar de ello, porque es un libro que está hecho a base de recuerdos y a veces pues los recuerdos igual se tamizan un poco con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, la galería fotográfica, que es la que ustedes han podido ver mientras empezábamos el acto, son 40 fotos en las que se recogen precisamente todas o gran parte de las cosas que se cuentan en el libro. Las mujeres que lavaban en las pilas de piedra, en la fiesta de la Candelaria, las calles adornadas en el Corpus, nuestros viajes a la vendimia, los baños en el río de los Ángeles o en las albercas del pueblo, los tiros de cuerda, las cucañas que se hacían en la feria antiguamente por las mañanas y, bueno, las jornadas de blanqueo de las mujeres rodeadas de niños mientras ellas intentaban trabajar, los niños aprovechaban para jugar y divertirse. En fin, la piconería, cosas que se han perdido, la latonería, las barberías. Y como se habla del libro, pues para que quedara constancia hemos tenido que hacer un trabajo de recopilación de fotos y en el que hay una serie de personas a las que también aquí públicamente quiero agradecer su colaboración, porque no solo han facilitado las fotos, sino que han ayudado a documentarlas para que quedara constancia de que lo que se decía y lo que aparecía en la foto era verdad. Y quiero por lo tanto agradecer su colaboración a José Santiago Igenio, que tiene un auténtico archivo fotográfico de un valor incalculable, a Rafael Martín Ramos, que además de dejarme algunas fotos me ayudó a buscar otras y me ilustró en sus contenidos, a Loli Martínez Vilches, que de Tarragona no dudó tampoco en enviarme un par de fotos de su familia, a Ana Márquez Carrión, que desde Ibiza y por internet me ha facilitado también algunas fotos, y a su hermano Francisco, porque ha sido el que las ha tratado, Francisco Márquez Carrión, que también sin poner condiciones se ha molestado en recuperarlas, en tratarlas y en mandármelas. A Toñi García Martín, que también vive todavía en la calle Sevilla y nos facilitó algunas fotos, a Francisco Medina Luna, que nos dio la de su padre, a José Ignacio Pérez Cuevas, que también le molesté para que me facilitara algunas fotos, a Juan Zambrana y Luisa Jurado, que también miraron en sus cajones de su casa para darnos algunas fotos, a Tere Jurado, que también aportó su granito de arena, a Isabel Palacios Vargas, que no está aquí, pero vive en Cádiz, desde allí también me mandó una foto de su padre de la piconería, a Isabel Lozano Carrión, que sí que me facilitó fotos de la barbería de su padre, de Luis, y bueno, a mi familia entera, la familia Valenzuela Jurado de completo, porque lógicamente también del archivo familiar hemos tirado para completar este trabajo. Y de la foto de la portada iba a hablar un poco, pero bueno, ya Óscar lo ha contado. La foto de la portada, y Joaquín también ha explicado, aparte de estar muy orgulloso del resultado y del autor,
Es verdad que la foto en sí misma resume bastante el contenido del trabajo y empieza, precisamente el libro empieza contando que cuando chico a mí me gustaba jugar con los caños de la fuente, intentar tapar el agua, y a partir de ahí pues sintetiza, como decía Joaquín, perfectamente el intento de parar el tiempo, porque eso es imposible, no se puede, pero estoy muy orgulloso de ella, porque es muy bonita y porque la ha hecho mi hijo, y en un proyecto como este, que es mejor compañero de viaje que tener a tu propio hijo. Y después ya vamos a hablar un poco del título, y a mí es verdad que me ha sorprendido mucho que muchas personas de Posada y de fuera de Posada me han preguntado lo que son las ditas. Yo lo tenía tan asumido como una cosa normal de toda la vida que me sorprendía mucho eso. Y por si hay alguien que no lo sabe, el dice que tampoco lo sabía, es que es muy joven, ya está. Entonces, bueno, las ditas son, ya lo he explicado a quien me lo ha preguntado, y no es otra cosa que lo que ahora se llama comprar a plazo. Antiguamente, cuando yo era chico, pues la gente compraba pues la ropa para la feria, o compraba los zapatos, o compraba un anillo para lo que fuera, y había que pagarlo a dita. La dita era a plazo, y había unos personajes en el pueblo, unas personas que se dedicaban a cobrar las ditas, que eran los diteros, y cada 15 días o una vez al mes, cuando se ponía de acuerdo cliente y vendedor, pues iba ese hombre patio por patio, casa por casa, apuntaba en su libretilla por los 10 duros que le daban, o las 25 pesetas, o lo que cada uno pudiera en cada, o se esperaba que acabara la temporada de trabajo para poder cobrar un poco de lo que había vendido. Esas son las ditas, una cosa tan sencilla como esa. Y antes de empezar, me gustaría leeros, porque bueno, ahora viene, esto ha sido una pequeña introducción, ahora también tengo una palabra escrita, pero quisiera leeros para que el principio del libro, que creo que también puede proceder, y antes de nada también quiero leer una dedicatoria que tiene el libro, que la voy a decir también, aunque la pone para que todo el que la tenga, pero quiero decir que el libro está dedicado a mis padres, Rafael y María, que se sacrificaron por mi futuro, a mi hijo Rafael y María, porque ellos son mi futuro, a mi mujer María, por ser mi presente, y a todas las personas y familias que directa o indirectamente forman parte de este relato y me ayudaron a ser lo que soy, sin olvidar lo que fui. Y ahora os voy a leer un poquito del libro, y después ya os leo la presentación que tenía explicando un poco. Lo digo por si hay alguien todavía un poquillo dudoso, a ver si lo animo a que lo lea. ¿Vale? Este capítulo, el primero, se llama En aquellos años, y voy a leer solo un trocito. De pequeño, cuando chico, que se dice por mi tierra, esta tierra a la que he consagrado mi vida, recuerdo que me gustaba jugar con el agua de la fuente. Intentaba con mi minúscula mano taponar los caños que emanaban del pilar de la bola. El agua rebosaba por entre mis dedos, mojaba los puños de la camisa y corría brazo abajo o arriba, según se mire, buscando el codo y la axila, generando una sensación de escalofrío que desaparecía apenas se sacudía un poco el brazo. Me encantaba colocar palitos, pajitas o corchos en el caño para verlos navegar por el canalillo que acababa desembocando en el pilón redondo, que entonces me parecía enorme. A veces, para colocar los objetos lo más cerca posible de la corriente, dada mi pequeña estatura, me tenía que tender sobre las piedras que conforman el piloncillo pequeño, dejando que el agua empapara mi barriga. En verano la sensación era gratificante y placentera, pero en invierno llevaba acarreada la reprimenda materna al ver que la única ropa disponible para ir a la mañana siguiente al colegio habría de secarse a marcha forzada en el brasero de picón. Era aquella una época que, sin ser ya de pobreza extrema como la de la posguerra recién vivida por nuestros padres, todavía se le parecía mucho. La vida de la familia de los jornaleros y de los trabajadores en general presentaba tales carencias que una simple gripe trastocaba los planes de toda la familia, por las atenciones que requería y para las que no había recursos. Era una época en la que los parches de tela en los codos de los jerseys y en las rodillas de los pantalones no respondían a los criterios de la moda del momento, sino a los de la necesidad de aprovechamiento hasta el máximo de las prendas de vestir y del calzado, porque también eran habituales las puntas remendadas o las suelas repuestas por algunos de los zapateros que entonces trabajaban en el pueblo. En aquellos años era habitual también entre los chavales adolescentes lucir pantalones con la línea del anterior dobladillo adornando la parte inferior de los perniles, como una marca inequívoca del crecimiento experimentado en los últimos meses. Eran tiempos de falta de casi todo. Eran momentos en los que la convivencia fraterna entre vecinos compensaba el desequilibrio emocional que la penuria económica traía consigo. Todavía se mantenía fresco en la memoria de los mayores el recuerdo de los que se fueron o desaparecieron en la guerra
y ya empezaban a echarse de menos a los que se iban maleta al hombro al éxodo de la emigración. Algunos se quedaban en tierras más o menos cercanas, pero igual de inaccesibles para los bolsillos humildes como Cataluña, Valencia o Madrid. Pero otros trasponían más allá de los Pirineos para intentar construir un futuro algo más halagüeño en las siempre envidiadas tierras de Francia, Alemania o Suiza. Atrás quedaban padres, esposas, hijos y amigos de siempre con los que la comunicación no era fácil. Cartas que tardaban semanas en llegar a su destino con difíciles caligrafías y que intentaban transmitir el esplendor de la nueva vida alcanzada en la tierra de adopción, se cruzaban por el camino con misivas llenas de mensajes de ánimo y de tranquilidad, porque los que quedaron atrás seguían bien, a Dios gracias. Para los que se quedaban, el patio de vecinos, la sombra de la parra, el goteo del cubo del pozo, el aroma de la dama de noche, los geranios, las gitanillas, los jazmines o el azahar constituían el decorado con el que embellecer y aromatizar el gris de venir de la rutina. Las tertulias de la siesta o de los atardeceres de costura mientras los niños mataban avispas junto a la pila o el barreño de zinc en el que se calentaba al sol el agua para el baño vespertino, era el cuadro diario en el que se referían las noticias de los familiares, los noviazgos de los convecinos o las intrigas de las radionovelas, casi siempre escuchadas en el aparato de radio de algún afortunado inquilino que lo ponía al servicio de la comunidad. Esto es una pequeña introducción del primer capítulo para que veáis en la línea que va. Y ahora ya sí os voy a hablar un poco del libro sin leer el libro, pero algunas cosas ya coinciden y ya se han dicho. Este trabajo es fruto de algunos momentos en los que la mente de quien os habla buscaba un cambio de aire, un refugio. Y cuando uno busca este tipo de sensaciones, los recuerdos de la infancia parece que son los primeros que se hacen un hueco para salir. Y es fruto también de la ganas de dejar sobre el papel algunos de los recuerdos que afloran cuando uno se encuentra con un amigo de la infancia o recupera un contacto perdido y lo primero que revive, apenas se entabla la conversación, son aquellos momentos que compartieron de pequeños y que siempre se retienen en la memoria con un cariño especial. Otras veces las conversaciones cotidianas con amigos y conocidos giran en torno a cómo ha cambiado la vida desde que uno tiene uso de razón. Y la vida efectivamente ha cambiado, y lo ha hecho a pasos agigantados, sobre todo en las últimas décadas. Pero eso no siempre fue así. Hubo una época en la que la vida parecía estabilizada, inmóvil, inalterable. Era como una foto fija en blanco y negro, monótona, invariable, como un letargo permanente. Eran tiempos entonces en que apenas había nada, pero que sin embargo se necesitaba de muy poco más para, como niño que era, ser feliz. Por eso este trabajo es a su vez un intento de dejar constancia de un modo de vida que, pese a no estar muy lejos en el tiempo, sí parece estarlo en la memoria. Juegos que han desaparecido, profesiones que ya no existen, maneras de relacionarse que dejaron de practicarse, solidaridades sinceras y dificultades constantes superadas a base de compañía, vecindad y patio. Y a base también, ¿por qué no decirlo?, de apretar los puños y los dientes y de mirar al sol de cada mañana con el afán de convertirlo en un aliado. Este texto pretende además dejar constancia de un tiempo que se quedó como entre dos épocas. La guerra civil y la posguerra han sido contadas muchas veces. Las hemos escuchado de nuestros padres y de nuestros abuelos. E incluso hay no pocos libros sobre aquellos desagradables y ojalá irrepetibles momentos. De hecho, Joaquín está a punto de sacar un documentado trabajo sobre ello. Y de la transición también se ha hablado bastante y se ha escrito. Pero existió una época, la que se sitúa entre la posguerra y la transición, que se quedó como una especie de limbo histórico, sobre todo para pueblos como el nuestro. Es como si ese periodo no hubiera existido, o al menos como si a nadie le quedara constancia de él. Era una época remotísima por sus condiciones de vida, si se mira desde ahora, pero próxima si la miramos a golpe de calendario, que son 40 años de historia en un pueblo. Pero 40 años en la vida de una familia y de un lugar pequeño como Posada dan para mucho. Pero Años de Picón y Dita es también un trabajo que pretende rendir homenaje a mis padres, a nuestros padres y abuelos, que supieron soportar la presión que suponía para ellos haber vivido una guerra y una posguerra y se hicieron el firme propósito, pese a lo adverso del ambiente, de que sus hijos, nosotros, tuviéramos una vida mejor. Y lo consiguieron, sin recursos, sin formación, sin condiciones favorables. A fuerza de sudor, riñones, maletas y esfuerzos consiguieron que sus hijos empezaran a estudiar, al menos algunos. Yo soy el menor de 4, y el único que pudo llegar a la universidad. Y es de justicia que de alguna manera quede constancia de ello.
En aquellos años, como se explica en el libro, todos los esfuerzos diarios de los padres y madres giraban sobre el reto diario de conseguir que sus hijos tuvieran su comida, su ropa y pudieran ir al colegio. Eso es lo que yo he visto en mi casa y en muchas de las de mis amigos, aunque también en muchas ocasiones la primera de estas necesidades, la del sustento diario, imponía su preponderancia y había que sacrificar el colegio para ayudar a la subsistencia diaria de la familia. De eso habla el libro. Y de cómo muchas familias de Posadas tuvieron que salir de su pueblo para no volver, para poder respirar, vivir, tener un trabajo, un horizonte algo más halagüeño. Y otras, como era nuestro caso, lo tenían que hacer temporalmente y con ello ir tirando. Por eso la inmigración está tan presente en estas páginas, porque no solo ayudó a que muchas familias de Posadas salieran adelante, sino porque el país entero pudo respirar gracias al esfuerzo de su gente en tierras extranjeras. Pero no me gustaría que se pensara que con esto, que el libro que tienen, o supongo van a tener en sus manos, es un libro de tristeza. No, ni mucho menos, no lo es. Es un libro de recuerdos de un niño que todo lo ve con una mirada ingenua e infantil, para el que todo lo que le ocurre a su alrededor se vive como un acontecimiento singular, festivo, como una aventura, como se dice en varias ocasiones. En las calles el día del Corpus, o los viajes a bañarse al río de Los Ángeles o a las albercas con los primos llegados de Francia o de Barcelona. Divertidísimo era el día del blanqueo o el de las caracoladas, y los viajes a la vendimia se convertían en una auténtica aventura a contar a los amigos al regreso. Y buscar alúas o espárragos eran verdaderas diversiones. Ir a la barbería o recoger chatarra para llevársela al reverte, o ver cómo mis tíos ordeñaban las vacas o hacían sillas de anea, siempre eran experiencias gratificantes que andábamos deseando repetir. Es, en definitiva, el trabajo que hoy se presenta, una recopilación de recuerdos en los que la zona donde se desenvuelven también tiene un significado muy importante. La fuente y sus alrededores, sobre todo la calle Sevilla, que es donde yo vivía hasta que me fui al barrio. La fuente para mí hoy por hoy es el auténtico emblema de este pueblo caminero que daba cobijo y vitualla al caminante. Y además, en su entorno, casi todas las familias y viviendas tenían experiencias y modos de subsistir similares. Era casas de patio de vecinos con infinidad de niños y con ellos mujeres y abuelas haciéndose cargo de ellos mientras los varones pasaban el día en los tajos. Las mujeres, las madres y las abuelas también ocupan un espacio destacado en estas páginas por su enorme labor catalizadora de tensiones, amortiguadora de sinsabores y abnegada entrega a la educación en valores de la prole que la rodeaba, sin abandonar el acompañamiento laboral del marido en las duras campañas agrícolas. De eso va este modesto trabajo que hoy, por fin, ha visto la luz y lo tienen ustedes a su alcance. Seguramente les podría contar más cosas, hablar de otros asuntos que también se refieren. Qué palabra más bonita esa de referir. Pero prefiero, si a ustedes les parece bien, que las lean y ojalá las disfruten. Muchas gracias.